análisis semanal, columnista de importantes medios de comunicación, analista económico. A esta hora es un gusto, como siempre, recibir a don Walter Spurrier Vaquerizo. ¿Cómo amanece? ¿Cómo le va, don Walter? Bienvenido. Eh, eh, Muchas gracias por esta invitación. Ha amanecido muy bien. Espero que ustedes también, así como todos nuestros escuchas. Por supuesto que sí, siempre poniéndole ganas. Oiga, y antes de meternos en el tema económico, debatíamos hace un momento, ¿no? La fecha, 12 de octubre, desde su perspectiva, ¿qué hay que conmemorar? ¿Qué se celebra? Nosotros decíamos que crecimos, ¿no? En los tiempos de escolaridad, crecimos con aquello, ¿no? El Día de la Raza, el 12 de octubre, había estas motivaciones, estas comparsas, rodeos montubios, en fin, una serie de situaciones. Desde su perspectiva, ¿qué se celebra? ¿Qué debemos celebrar los ecuatorianos y los latinoamericanos en general? Bueno, aquí hemos tenido dos visiones contrapuestas, ¿no? Estamos todos los que nos criamos en una época en que incluso el 12 de octubre era como Día de la Raza, un día de celebración y era día feriado, y ahora pues más bien en movimientos indígenas lo denuncian como un día en que se inició un periodo de represión para ellos, en que fueron invadidos y se acabaron sus civilizaciones. Pero la idea del Día de la Raza es de que hoy nosotros, los que vivimos en América Latina, somos una mezcla de aquellos, muy poco de aquellos españoles que vinieron en aquella ocasión, en su mayor parte de los habitantes que existían en América, de migraciones que han venido posteriormente, y somos una nueva raza, somos eh, personas, un gran conglomerado que ha hecho del idioma español uno de los idiomas, yo diría el segundo más importante del mundo después del inglés, el segundo más internacional, en que tenemos una cultura distinta a la que vino de Europa y distinta a la que tenían aquí los indígenas en aquel entonces, y nos nutrimos de ambas tendencias. Entonces lo que tenemos que celebrar es el surgimiento de esta raza latinoamericana que ocupa un puesto muy importante en el concierto mundial. Un rol protagónico, diría yo, lo comparto, ¿ah? Qué bueno poder escuchar esa conceptualización. Y luego de haberlo metido en esta hendidura, metámonos entonces en la otra hendidura, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema del manejo económico. Siempre va a ser controversial, ¿no? Esto, nosotros escuchamos a diario las reivindicaciones, los reclamos desde diversas aristas, sobre todo las organizaciones sociales, en lo que tiene que ver con el gasto público. Pero la pregunta es, ¿está bien optimizada la utilización de los recursos públicos? La calidad del gasto en el Ecuador. Y ojo, cuando le hago la consulta, don Walter Spurrier, ¿no? Porque yo no solamente me refiero a la inversión que hace el nivel de gobierno nacional, me refiero a nivel de toda la inversión del Estado. Y aquí entran obviamente los otros tres niveles de gobierno, las prefecturas, las municipalidades, las juntas parroquiales. De manera general, ¿está bien enfocado o qué observaciones podemos hacer? No, yo no diría que está bien enfocado. Ha crecido de una manera desordenada. En todas partes se da algo de eso, pero creo que en el Ecuador se ha exagerado. Eh, Nosotros tenemos mucho dinero, se va en burocracia. Y cuando digo burocracia, quiero decir en personas que reciben un sueldo y a cambio de eso no nos está dando un servicio público a los ciudadanos. Pues el servicio público puede ser incluso recaudar impuestos, pero me estoy refiriendo es gente que recibe dinero, sueldos sin hacer nada y más que nada mantener trámites. Ese problema es importante. Luego se han creado instituciones que no sirven para nada y solamente consumen recursos. En segundo lugar, vemos cómo en el gobierno central, con un presupuesto tan elevado que tiene, no hay dinero para medicinas. Entonces, ¿dónde se va el dinero? Porque en lugar de estar yendo a algo tan básico como poder dar medicinas a las personas que están enfermas. A nivel de los gobiernos locales, eh,
yo diría que en su mayor parte no saben gastar el dinero. No tienen una estructura que les lleve a establecer programas que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos, como por ejemplo darles agua potable, darles servicios públicos, sino que muchas veces vemos que el presupuesto se va aceras y bordillos, Ujú. en gastos no prioritarios. Se ve también que ha habido una gran corrupción. Y si asimilamos al IES a la administración pública, vemos cómo ha crecido enormemente la burocracia. Incluso se ha creado un banco del IES, que gasta dinero y no hace algo que no pudiera hacer el IES sin tener un banco al lado. Y en general, el dinero se gasta sin que los ciudadanos tengamos los recursos, recibamos los servicios correspondientes para un Estado que tiene tanto dinero. Por eso se planteó en algún momento en su campaña el presidente Lazo y su actual ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, de un presupuesto base cero. Es un poco difícil hacerlo porque hay mucha falta de plasticidad en el sector público, mucho gasto obligatorio, muchos derechos adquiridos incluso cuando no se está dando servicios, pero sí tiene que hacerse un esfuerzo para que el gasto esté mejor dirigido. Claro, porque los reclamos siempre, más plata, más plata, más plata, pero más plata es para ponerlo un poco en el cesto de la basura. O sea, si seguimos sin tomar estas reorientaciones que se deberían de hacer. Y vuelvo y repito, es de manera general, porque usted acaba de corroborar, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Al no haber planificación en los gobiernos locales, obviamente aquí, pues, vamos con el aceras y bordillos. Es inaudito que, por ejemplo, se sigan levantando obras, ¿no? Sin considerar las recomendaciones técnicas. Esto es, por ejemplo, el soterramiento del cableado. Y seguimos con los tallarines, con los cables aéreos, ¿no? Con toda la problemática que tiene. Pero definitivamente lo podemos anotar como una de las más graves falencias del Estado, don Walter. Sí, además hemos optado por una participación muy fuerte del Estado en la economía y hemos creado empresas públicas, que en principio el que existen las empresas públicas para dar servicios públicos no parece que sea una mala idea, pero el hecho es que no funcionan como empresas públicas, funcionan como centros para pagar sueldos a personas que no cumplen con sus objetivos. Y son empresas públicas que no presentan balances, que no están auditados, que no, la gente no tiene un papel que cumplir y responder por el papel que tiene para cumplir. No funcionan como empresas Ujú. públicas. Está hablando mencionas el soterramiento de cables. Sí. ¿Acaso la compañía estatal está en posición de poder hacer ese soterramiento de cables? No está en esa capacidad, no lo puede hacer. Hay el tema, por ejemplo, puntual de que hay un préstamo de la CAF para dar energía eléctrica, hacer infraestructura eléctrica a donde están las camaroneras, que significaría que las camaroneras no usarían diésel, que es caro y que está subsidiado, utilizarían luz eléctrica, que se supone que el Ecuador tiene exceso de capacidad de generar hidroelectricidad. El préstamo se paga con lo que pagan las empresas por el servicio, con eso se paga el préstamo internacional y nos ahorramos el daño ambiental y el desperdicio del diésel. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque la empresa que tiene que recibir ese crédito, la empresa estatal, no puede presentar un balance y un organigrama que demuestre que está en capacidad de llevar adelante ese programa. Wow. Entonces, como no existe, hay empresas de papel que tienen que hacer algo y no están en capacidad de hacerlo, los servicios no existen. O sea que el tener empresas estatales que no funcionan es un tremendo daño que tiene el país y son fuentes de absorber recursos y no dar los servicios. Un poco como para justificar, ¿no? Como director, por ejemplo, en un cabildo no puedes tener este sueldo, entonces creamos la empresa pública y te nombramos gerente. Entonces ahí tienes pues un ingreso superior y ahí puede pues ingresar pues el recomendado que queremos
poner. Por ahí va el asunto. Estamos conversando con el analista económico Walter Spurrier Baquerizo. Y Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Un poco para no ir a otro tema, solo para cerrar lo que obviamente ha planteado Alberto con el tema de la calidad del gasto. ¿Quién controla la calidad del gasto? ¿A quién le toca definitivamente pues controlar y también hacer observaciones y correcciones? Bueno, aquí lo que tenemos es la Contraloría, pero la Contraloría esencialmente hace el seguimiento del papeleo, de los trámites, ¿no? Y constantemente está haciendo investigaciones y poniendo glosas, pero no es suficiente, no es un suficiente control, más bien eso lleva a que los funcionarios no tomen decisiones, porque si no toman decisiones, no se les va a hacer que rindan cuentas. En una empresa privada, un funcionario que no hace nada, lo votan. Claro. ¿No? Uno tiene que mostrar que está justificando su sueldo. En el sector público, más bien, si uno hace algo y en algo se equivoca, ahí lo pueden estar castigando. Entonces, mejor no hago nada, porque entonces ahí paso desapercibido y gano mi sueldo. Entonces, hay ese problema, no hay un verdadero control, que debería ser un control interno de las empresas, donde cada cual tenga que rendir cuentas sobre las metas que tiene y cómo las ha cumplido. Claro, pero si lo hace bien no hay ningún problema, Henry, porque definitivamente debe ir a esos puestos funcionarios que estén bien preparados y que definitivamente sepa a qué es lo que se somete. Le preguntaba esto un poco para cerrar, porque siempre vemos en estas rendiciones de cuentas, ¿no es verdad?, de muchas autoridades, incluso de funcionarios, ahora se estila mucho hacerlo en el tema de la administración pública, donde vemos una rendición de cuentas así un poco maravillosa y cuando definitivamente vas a cotejar con la acción, con la ejecución, pues no se compara definitivamente con esos números que a veces nos pintan en las presentaciones, pero que en la acción definitivamente no se observa. Era eso, nada más para poder cerrar un poco ese planteamiento que había hecho Alberto. Ahora yo me voy a ir por el otro lado, por el tema de la economía, y ayer el representante, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre Olivier, dijo que lo peor está por venir. Hace una dura advertencia del Fondo Monetario Internacional para el 2023 y habla de un frenazo económico en América Latina. Él estima que el crecimiento económico mundial para este año es del 3.2% y para el siguiente solo será del 2.7%. ¿A qué nos avecinamos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, el problema que hay en estos instantes es que hay tres grandes centros económicos, tres motores de la economía, y que son Estados Unidos, la China y Europa. Y entonces resulta que los tres se encuentran con algunas dificultades. En Estados Unidos, la economía, a pesar de que no ha tenido crecimiento en los últimos 2 trimestres, hay empleo, hay demanda de empleo por las empresas. En principio, la economía no se puede decir que está marchando mal, pero tiene una inflación muy elevada. Entonces, el Banco Central Americano, que se llama el Fed, Federal Reserve, Claro, el Federal. cometió un error graso durante la pandemia, junto con el gobierno del presidente Biden, de meter demasiado dinero en la economía para impedir que entre en recesión. Y hoy en día hay mucho dinero en la economía y hay inflación. Y la inflación, ellos tienen miedo que esta alza de precios que se está generalizando en Estados Unidos comience a reflejarse en las expectativas de la gente, o sea que la inflación, que sigan aumentando los precios en la economía, y han dicho que la van a frenar a rajatabla y están subiendo las tasas de interés. Entonces se supone que la economía americana va a tener un frenazo para poder bajar la inflación, y una vez que ya baje la inflación por debajo del 2%, va a poder comenzar a crecer nuevamente. En Europa la situación es incluso más difícil. Claro. Porque tienen el problema de que por el conflicto con Rusia, por el caso de Ucrania,
no tienen gas, el precio del gas ha subido enormemente, hay empresas que no tienen suficientes combustibles, están cerrando o el combustible es muy caro y han salido del mercado y ellos sí van a tener una recesión muy profunda. Y además el Banco Central Europeo también está peleando la inflación que ya está llegando al 10% en Europa. Entonces, Estados Unidos y Europa están haciendo lo mismo, pero no se están coordinando. Entonces, el problema es si ambos hacen lo mismo, puede haber un efecto multiplicador en cuanto al frenazo de la economía. Claro que sí. Y China tiene un problema distinto. China tiene un problema de que su lucha para que no haya COVID, que es excesiva, es exagerada, significa que ellos siguen en cuarentenas permanentemente. Y las cuarentenas están haciendo que la economía se detenga, que no funcione adecuadamente, como ya lo vivimos nosotros en el año 2020, y por lo tanto su tasa de crecimiento va a ser bajísima, la más baja de los últimos 30 años, exceptuando pues el caso excepcional del 2020 en que todos estuvimos en cuarentena. Entonces, con estos tres motores mal, la economía mundial va a ir mal, los precios van a tender a bajar, el mercado internacional va a reducirse. Nosotros no vamos a vernos como Ecuador tan afectados porque la OPEP se quiere asegurar que el precio del petróleo no caiga exageradamente. Entonces el precio del petróleo parece que se va a mantener cercano a los niveles actuales y por lo tanto esa fuente de ingresos fiscales se va a mantener, pero otros productos van a bajar de precio y en general la América Latina que exporta materias primas va a sufrir una reducción en sus ingresos. Aunque yo pienso que América Latina igual va a estar menos afectada que otras regiones. Claro, claro que sí, pero no podemos acomodarnos, ¿ah? Porque las proyecciones es de 1.7 en crecimiento de América Latina para el 2023. Y no debemos acomodarnos, digo, porque a veces cuando vemos que definitivamente les pasa a los países más fuertes, acá nos terminamos acomodando y nos terminamos gastando lo poco que tenemos. Entonces ahí hay que hacer un poco más de economía previsiva y también jugar con estos factores. Lamentable, ¿no? Imagínate, esas Yes. proyecciones nefastas totalmente para la eurozona, 0.5% de crecimiento económico. ¿Esto lo habíamos visto ya antes? Y le pregunto esto porque a veces en la historia uno puede coger ciertas recetas y aplicarlas en la actualidad, dependiendo también los factores y las condicionantes. Bueno, este es la característica de esto es que las tres grandes economías van a estar afectadas. Hemos tenido en el año 2008 hubo una crisis muy Ok, importante, pero duró relativamente poco. En el 97 fueron las economías asiáticas las que estuvieron muy golpeadas. Hace 40 años en Estados Unidos hubo una política mucho más agresiva que la actual para bajar la inflación y que sí nos causó un problema en todo el mundo, ¿no? Fue cuando nosotros caímos en la crisis de la deuda del 82 y 83. Pero ahora la característica es de que los tres mercados más importantes se están viendo afectados de manera simultánea y por eso se piensa que el 2023 va a ser muy mal año, pero sí se piensa que se le va a poder dar la vuelta a la situación y que el 2024 va a comenzar una recuperación. ok, Henry Belino continúa con la entrevista. Claro que sí, ¿cómo está, Walter? Un saludo afectuoso, por supuesto. Estamos ingresando ya, estamos en el tercer trimestre, el último trimestre, perdón, del año. Y de acuerdo a su análisis económico, Walter, ¿cuál sería el punto más fuerte, tal vez económico, y el punto más débil con el que Ecuador cierra este 2022, después de haber conocido todas las políticas económicas que el presidente Guillermo Lasso planteó en su agenda para nuestro país? Bueno, el punto más fuerte es que el anuncio controvertido del presidente de la República, que es el fin de la pandemia, muchos médicos especialistas critican eso, pero yo pienso que Guillermo Lasso está en lo correcto. No es que desaparece el COVID, lo que sucede es que ya no estamos a un nivel de una pandemia, es como quien dice, como una temporada de gripe fuerte en cual la gente está vacunada y donde la gente no se muere de manera masiva, sino en casos excepcionales, igual como la gente se muere de pulmonía.
Entonces, el momento en que eliminamos eliminamos esa situación de pandemia, comienzan a reactivarse las actividades. Fíjense aquí en Guayaquil, vemos las páginas de la farándula y vemos que artistas internacionales casi todos los días están dando conciertos en el país. El presidente acaba de mandar un tuit diciendo que este es el feriado en que más se ha gastado en vacaciones en muchos años. O sea, se reactiva la economía, recupera su ritmo de funcionamiento de la economía y eso es lo más positivo que tenemos. Lo más negativo es las consecuencias del paro de los indígenas, las negociaciones que se tienen con ellos, la amenaza de una nueva paralización porque ellos no van a estar contentos por más que se les haya entregado todo, no van a estar contentos. Y luego todo lo que esto ha significado en cuanto al atraso en el incremento de la producción petrolera y la inversión en el sector minero, porque nosotros necesitamos que haya esos ingresos fiscales y esa actividad, esa inversión en minería y en petróleo y aumento de la producción de petróleo y aumento de las exportaciones de oro y de cobre para que el país pueda salir de su crisis actual, porque tiene una deuda inmensa, una deuda que se contrajo sobre todo en el correísmo y que no tuvo como contrapartida obras que signifiquen que la economía marche mejor y genere más dinero. Porque si tuviésemos mejores carreteras, caminos vecinales, las centrales electrónicas funcionaran muy bien, las escuelas estuviesen en los pueblos y muy bien equipadas, otra sería la historia. Entonces necesitamos esa producción petrolera y esa inversión en minería y eso está estancado y eso el gobierno está dando marcha atrás a pesar de los compromisos de campaña. Y yo pienso que ahí está la principal debilidad que nos puede hacer que el próximo año no tengamos una tasa adecuada de crecimiento. Lo importante, ¿no? Que este crecimiento se pueda desarrollar. Queremos agradecerle, Walter, porque siempre es muy oportuno su análisis económico aquí en Diálogo en I99. Que tenga un excelente día. Igualmente ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias. 7 horas con 56 minutos. A esta hora se registra